En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno tenemos un electrón que se encuentra orbitando alrededor del núcleo a cierta distancia r. Muy bien, así que en el modelo de Bohr el electrón está en órbita. Está en órbita. En órbita, muy bien. Entonces, en la versión de la mecánica cuántica del átomo de hidrógeno, no sabemos con precisión dónde se encuentra el electrón, pero podríamos decir que con una alta probabilidad, ¿verdad? El electrón se encuentra en un orbital. Muy bien, entonces el electrón está en un orbital. Y un orbital esencialmente es una región del espacio en donde el electrón tiene una mayor probabilidad de ser encontrado, ¿verdad? Para el hidrógeno podríamos imaginar una esfera, ¿ok? Alrededor del núcleo, más o menos esto sería como una esfera, es como un cuerpo sólido en 3 dimensiones. Y el electrón se encuentra en algún lugar de esta esfera, ¿verdad? Es más probable que lo encontremos en esta región. Así que tenemos estas dos visiones que, digamos, hasta cierto punto compiten. Por un lado tenemos el modelo de Bohr, que es el que utiliza la mecánica clásica, y el electrón orbita el núcleo. De la misma forma que los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero en la versión de la mecánica cuántica decimos que no sabemos con exactitud dónde se encuentra el electrón. Y el modelo de Bohr resulta ser incorrecto, ¿verdad? Este modelo resulta ser incorrecto y la mecánica cuántica ha probado ser una mejor forma para explicar los electrones en orbitales. Y podemos describir dichos electrones en orbitales, esencialmente usando los 4 números cuánticos. Así que fijémonos en el primer número cuántico por aquí, que sería el número cuántico principal y que vamos a denotar con la letra n. Y de hecho n es un entero positivo, así que n podría ser igual a 1, 2, 3 y así podríamos seguir en adelante. Y n indica el nivel principal de energía que está ocupado por el electrón, ¿verdad? Y esto nos dice esencialmente el nivel principal de energía en el que se encuentra el electrón. Muy bien, entonces nos dice el nivel principal de energía en el que se encuentra el electrón. Y quizás también lo has oído, digamos, o se han referido a él en alguna clase como una capa. A veces también le podríamos llamar capa. Así que a medida que n aumenta, la distancia promedio del electrón hacia el núcleo incrementa también. Y de ahí que la energía también aumenta. Así que, por ejemplo, si tuviéramos aquí el núcleo del átomo, muy bien, aquí tendríamos el núcleo del átomo y pensemos por ahora que n es igual a 1, n es igual a 1, entonces tendríamos que en promedio, por ejemplo, la distancia del núcleo al electrón sería más o menos esta. Sería esta la distancia promedio. Ahora vamos a compararla con el caso en el que n es igual a 2. Digamos que n fuera igual a 2, eso significa que tendríamos un nivel de energía mayor y en promedio el electrón está más lejos del núcleo, ¿verdad? Entonces, en promedio, el electrón se encuentra más lejos del núcleo y hay una mayor cantidad de energía asociada con esto, ¿verdad? Y esa es la idea principal del número cuántico. Estamos pensando en los niveles de energía o las capas. Y de esta misma forma estamos pensando en la distancia promedio del núcleo al electrón. Así que vamos con el segundo número cuántico. Vamos con el segundo número cuántico, que es el número cuántico de momento angular. Y en este caso vamos a referirnos a él con la letra L. Y la L lo que nos indica esencialmente es la forma del orbital. Es la forma del orbital. Esto nos va a decir cuál es la figura o la forma del orbital. Y los valores para L son dependientes de el número n que habíamos elegido antes. Así que los valores de L van desde 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta n menos 1. Muy bien.
Así que, por ejemplo, si pensamos en el caso en el que n fuera 1, entonces L tendría que ir desde 0 hasta 1 menos 1, que vuelve a ser 0. Entonces, solo hay un valor posible para L y es el caso en que L es igual a 0. Y cuando L es igual a 0, llamamos a este orbital, le llamamos un orbital S. Un orbital S. Y la forma de los orbitales S esencialmente es esférica, es como si tuviéramos una esfera. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Tendremos una figura esférica, ¿verdad? Una figura esférica que por supuesto es un objeto, es un volumen en 3 dimensiones. Muy bien. Y que de hecho ya hemos hablado un poquito de ello cuando estábamos viendo el átomo de hidrógeno. Así que simplemente hay que imaginar esto como una esfera, como un volumen de 3 dimensiones. Ahora, cuando el número cuántico de momento angular L, cuando el número cuántico de momento angular L es igual a 0, corresponde a un orbital S. Muy bien, a un orbital S. Y el electrón tiene una, digamos, es más probable que lo encontremos en esta región esférica, ¿verdad? Así que vamos a fijarnos en el siguiente caso, digamos, en la siguiente capa, cuando n es igual a 2. Entonces, según nuestra regla, L puede tomar distintos valores que van desde 0 hasta n-1, pero n es 2, así que va desde 0 hasta 1. Y, por ejemplo, si n es 2, 2 menos 1 es 1. Solo tenemos dos posibles valores para L, que es 0 y 1. Algo, por ejemplo, interesante que podríamos observar es que el número de valores posibles para L siempre coincide con nuestro número n. Así que, por ejemplo, en este caso n es igual a 1 y en este caso L solo tiene un valor posible, que es 0. En el siguiente caso n es igual a 2 y tenemos dos valores posibles, que son 0 y 1. Ahora bien, ya hemos hablado en el caso en que L es igual a 0. En este caso tendríamos que si L es igual a 0, tenemos un orbital S y tiene una forma esférica. Sin embargo, digamos, si tuviéramos que L es igual a 1, entonces estaríamos hablando de que tenemos un orbital P. Y la forma de los orbitales P es un poquito extraña, así que voy a tratar de esbozarlo por aquí. Más o menos se ve como algo así, que podríamos pensar que es como una especie de moño o una pesa con la cual uno hace ejercicio, pero esencialmente son como dos esferas achatadas en un punto. Muy bien, y recordemos nuevamente que esto es una figura en 3 dimensiones, ¿verdad? Tiene volumen esta figura. Muy bien. Quizás incluso en ocasiones podrás escuchar los siguientes términos. Por ejemplo, cuando tenemos n igual a 2, estamos pensando que nos encontramos en una capa, ¿verdad? Sin embargo, aunque estamos en esta capa, estamos también en dos distintas subcapas, ¿verdad? Tendríamos dos distintas subcapas. Es decir, cuando L es igual a 0 tendríamos la subcapa que corresponde a un orbital S y cuando L es igual a 1 tendríamos la subcapa que corresponde a orbitales P. Muy bien, ahora vamos a fijarnos en el siguiente número cuántico que sería el número cuántico magnético y ahora en este caso vamos a denotarlo con la letra M con un subíndice L. Muy bien. Y m sub L nos indica la orientación de un orbital alrededor del núcleo. Muy bien, esto nos da la orientación, vamos a poner solo eso, la orientación del orbital alrededor del núcleo. Nuevamente los valores de ml dependerán ahora del valor que tengamos para L solito, ¿verdad? Así que ml será igual a un valor, digamos, ml puede tomar cualquier valor entero que vaya desde menos L, hasta L positivo. Muy bien. Son valores enteros, negativos o positivos, y esto puede sonar un poquito confuso, así que vamos a hacer un ejemplo para L, por ejemplo, cuando L es igual a 0.
Así que, por ejemplo, si L es igual a 0, ¿ok? ¿Qué pasaría si tenemos que L es igual a 0? Entonces, el valor de ML nos dice que puede ir desde menos L hasta más L. Entonces, ML va desde menos 0 hasta más 0. Entonces, realmente solo tenemos una posibilidad, que ML valga 0, ¿verdad? Y si estamos hablando, retomemos que cuando hablamos de que L es igual a 0, estamos pensando en un orbital S y que tiene la forma de una esfera, ¿verdad? Y si pensamos en eso, realmente solo hay un valor posible para el número cuántico magnético, y eso nos dice que la orientación, en realidad solo hay una orientación en este caso, ¿verdad? Para el orbital alrededor del núcleo. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque si colocamos aquí esta esfera, digamos en este espacio de 3 dimensiones, ¿verdad? En este espacio de 3 dimensiones, en realidad solo tenemos una posible orientación. Y esa es la idea del número cuántico magnético. Ahora vamos a hacer otros ejemplos. Digamos, vamos a hacer estos ejemplos de abajo. Hagamos la misma idea para cuando L es igual a 1. Muy bien, así que si nos fijamos en esto, cuando L es igual a 1, vamos a utilizar otro color. Para este caso, en el que L es igual a 1. Entonces, las posibilidades para el número cuántico magnético ML solo son 3, ¿verdad? Porque podríamos ir desde menos 1 hasta más 1. Entonces tendremos menos 1, 0 y 1 positivo. Así que tenemos solo 3 posibles valores. Menos 1, 0 y más 1. 1, 2, 3 posibles valores. Y sabemos que el número cuántico magnético nos dice las orientaciones posibles para los orbitales, ¿verdad? O bien, digamos, de forma más precisa, las orientaciones posibles de los orbitales alrededor del núcleo. Así que tenemos 3 valores, lo cual significa que tenemos 3 distintas orientaciones. Y ya hemos dicho que cuando L es igual a 1, estamos hablando de orbitales P. Muy bien, cuando L es igual a 1 hablamos de orbitales P que tienen forma como de moño. Así que tenemos 3 distintas orientaciones que podríamos colocar en estos ejes. Así que digamos que aquí coloco los ejes X, Y y Z. Una forma de orientar este orbital P sería poniendo nuestro moño alrededor del eje X. Y no olvidemos que estas son figuras en 3 dimensiones. ¿Verdad? Estas son figuras en 3 dimensiones y tienen volumen. Entonces, al orientarlo de esta forma, podríamos decir que este orbital P es un orbital PX. Nuevamente, si ponemos aquí el nombre de los ejes, que este fuera eje X, eje Y y eje Z, podríamos orientar nuestro orbital P alrededor del eje Y, ¿verdad? Nuevamente, esto tiene volumen y entonces a este orbital podríamos llamarle el orbital PY. Y finalmente, si nuevamente colocamos los nombres de nuestros ejes, podríamos orientar el orbital P alrededor del eje Z. Recordemos, tiene volumen y por lo tanto a este orbital le podemos llamar el orbital PZ. Entonces esto fue para el número cuántico magnético. Vámonos con el último número cuántico, que sería el número cuántico de spin y que ahora vamos a denotar con m sub s. Y en realidad cuando dice spin voy a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Porque esto parece que implica que un electrón está girando alrededor de un eje y no es realmente lo que está ocurriendo. Pero de esta forma podríamos dibujar dos versiones del electrón, así que podríamos tener dos versiones del electrón y podríamos pensar que está girando como un trompo, ¿verdad? Así que este primer electrón puede girar alrededor del eje, digamos en estas dos formas. Y nuevamente, esto no es lo que ocurre en la realidad. Los electrones no giran alrededor de los ejes como si fueran un trompo, pero al menos esto nos ayuda a pensar en el hecho de que tenemos dos posibles valores para este número cuántico de spin. Así que podríamos decir que el número cuántico de spin puede ser igual a ms igual a un medio positivo, ¿ok? Que generalmente lo escucharás que le llaman el spin
hacia arriba, ok, vamos a poner que esto es el spin hacia arriba, y en videos posteriores lo vamos a denotar con una flecha que apunta justamente hacia arriba, y ese sería el primer valor posible para el número cuántico de spin. Ahora bien, el otro posible valor del número cuántico de spin sería un medio negativo, al cual nos vamos a referir como el spin hacia abajo, y que a diferencia del caso anterior vamos a denotar con una flecha que justamente apunta hacia abajo. Y nuevamente, los electrones no están girando realmente, digamos, en un sentido físico como este que tenemos pintado del lado izquierdo. Pero nuevamente, si queremos pensar en las dos posibles formas en las que un electrón puede tener su valor de spin, entonces tenemos estos dos distintos números cuánticos de spin, ¿verdad? Uno sería un medio positivo y el otro sería un medio negativo. Así que tenemos estos 4 números cuánticos y que vamos a estar utilizando para pensar en los electrones y sus orbitales.